Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías, y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. Por lo tanto, Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio, y era temeroso del Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos, y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas, y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección, y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: «Mi señor Elías, ¿de veras es usted?». «Sí, soy yo», respondió. «Ve a decirle a tu amo que aquí estoy». «¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?», preguntó Abdías, «para que me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como que el Señor su Dios vive, no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí, y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido temeroso del Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo, y le diga que usted está aquí. De seguro me matará». Elías respondió: «Tan cierto como que vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab». Abdías fue a buscar a Acab, y le informó de lo sucedido, así que éste fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio, le preguntó: «¿Eres tú el que le está creando problemas a Israel?». «¿No soy yo quien le está creando problemas a Israel?», respondió Elías. «Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor, y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel». Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: «¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él». El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: «Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 novillos. Que escojan ellos uno, lo descuarticen, y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo, y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero». Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: «Ya que ustedes son tantos, escojan uno de los novillos y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego». Los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron, y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios, desde la mañana hasta el mediodía. «Baal, respóndenos», gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Griten más fuerte», decía. «Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido, y hay que despertarlo». Comenzaron entonces a gritar más fuerte,
y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas, hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía, y siguieron en este trance profético, hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió, ni prestó atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Así lo hicieron. Y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja, en que cabían 2 seas de semillas. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros, y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez, vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese momento, cayó el fuego del Señor, y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y allí los ejecutó. Entonces Elías dijo a Acab: anda a tu casa, y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo, y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. El criado fue, miró, y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez, el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Entonces Elías ordenó: ve y dile a Acab: engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr, y llegó a Jezreel antes que Acab. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó, y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto, y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió, y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó, y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto,
Han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas, y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: Me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: Regresa por el mismo camino, y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. Elías salió de allí, y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo, y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes, y corrió tras Elías. Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías, y se puso a su servicio. Entonces, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército, y acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria, y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: Así dice Ben-Hadad: Tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta: Tal como usted dice, mi señor y rey, yo soy suyo con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron: Así dice Ben-Hadad: Mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana como a esta hora voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. El rey de Israel mandó llamar a todos los jefes del país, y les dijo: Miren cómo este hombre nos quiere causar problemas. Cuando mandó que le entregara mis esposas y mis hijos, mi oro y mi plata, no se los negué. Los jefes y todos los del pueblo respondieron: No le haga caso ni ceda a sus exigencias. Así que Acab respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: Díganle a mi señor y rey: Yo, su servidor, haré todo lo que me pidió la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esa respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: Que los dioses me castiguen sin piedad, si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió: Díganle que no se vista de orgullo antes de ponerse la armadura, que espere a quitársela. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato ordenó a sus tropas: A las armas. Así que se prepararon para atacar la ciudad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: Así dice el Señor: ¿Ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos, entonces sabrás que yo soy el Señor.
¿Por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta. Lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes formaban la vanguardia. Cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria, ordenó: captúrenlos vivos, sea que vengan en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario, y los arameos tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó, mató a los caballos y destruyó los carros, de modo que los arameos sufrieron una gran derrota. Más tarde, el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: vaya, refuerce el ejército, y trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Aram volverá a atacar. Por otra parte, los funcionarios del rey de Aram le aconsejaron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente: destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros gobernadores. Prepare usted también un ejército como el que perdió, caballo por caballo y carro por carro, para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y así lo hizo. Al año siguiente, pasó revista a las tropas arameas, y marchó a Afec para atacar a Israel. Acab, por su parte, pasó revista a las tropas israelitas, y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los arameos, y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños de cabras, mientras que los arameos cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo: así dice el Señor: por cuanto los arameos piensan que el Señor es un Dios de las montañas, y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el 7º día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería aramea. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron: hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Presentémonos ante el rey de Israel con ropas ásperas, y sogas en el cuello en señal de humillación. Tal vez le perdone a usted la vida. Se presentaron ante el rey de Israel con ropas ásperas y sogas en el cuello en señal de humillación, y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice: por favor, perdóname la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó el rey. Pero si es mi hermano. Los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio, y aprovechando la ocasión, exclamaron: claro que sí, Ben-Hadad es su hermano. Vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, éste lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab respondió: sobre esa base, te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro: golpéame. Pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo: por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Más adelante, el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo: golpéame.
Así que el hombre lo golpeó, y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó: Este servidor suyo entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo: Hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la tuya o con un talento de plata. Mientras este servidor suyo estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto, el profeta se quitó el antifaz, y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas. Y le dijo al rey: Así dice el Señor: Has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagarás su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria.